Ayer hablamos de un punto sobre cómo ayudar a las personas que se encuentren luchando con esto y cómo proteger a la iglesia Perdón, voy a repetir. Ayer hablamos sobre cómo ayudar a personas que están dentro de la iglesia luchando con esta situación, que son miles por las que me han escrito, que están en la iglesia, no quieren, no saben cómo hacer para cambiar, no logran aceptarse, están en una lucha continua, tienen años luchando. Ayer hablamos de ese tema y el libro está enfocado en la renovación de la mente. También hablamos sobre las personas que entran a la iglesia ya trayendo una nueva doctrina, como esa gay cristiana que yo quise introducir, que realmente es una herejía, y también hablé sobre eso está disponible con el pastor. Y con Moisés van a saber dónde va a estar disponible si quieren ver esa parte de la presentación. Pero hoy vamos a hablar de cómo evangelizar a las personas que se encuentran en la comunidad LGBT sin caer en religiosidad ni en libertinaje. ¿Okay? Muchas veces se le ha atacado a esta comunidad utilizando los versículos bíblicos que la Biblia utiliza, donde la Biblia habla del tema. Lo primero que hay que entender es que la Biblia no fue escrita para alguien que no conoce a Dios. En ese sentido, los mandamientos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad no fue escrito para ellos. ¿Qué tal si Dios, antes de presentarse al pueblo de Israel, digamos que Moisés hubiese primero hablado con el pueblo y le dice, bueno, antes de salir de aquí, sepan que estos son los 10 mandamientos. Tienen que hacer esto perfectamente y si lo hacen, bueno, salimos. ¿Creen ustedes que hubiesen salido? Si ni siquiera, ya estando del otro lado, después de haber visto todo lo que vieron, ya querían volver. Imagínense si se lo hubiesen dicho antes de salir. No quieren nada. La realidad que tenían era superior a lo que se les estaba prometiendo. Lo mismo ocurre. Si yo te digo, por ejemplo, digamos que el hermano aquí tiene un carro viejo, ¿cómo se dice? Que chorrea aceite, que tiene una rueda diferente, que tiene una rueda lisa, que le sale humo azul por el escape, que está corroído, feo, y yo me pongo a criticarle el carro. Y le digo, ay hermano, su carro está bien feo, y bien sucio, y viejo, y está que se cae pedazo. Que tenga buen día. ¿Cómo se va a sentir usted? No quiere saber nada de mí, ¿verdad? ¿Qué diferencia sería si yo le digo, hermano, mire esto, veo su carro, pero mire esto, le quiero regalar este carro nuevo, le quiero regalar este nuevo vehículo que está nuevo de paquete, que le va a dar muchísimo más que lo que usted alguna vez ha conocido? ¿Es que le interesa? ¿Qué tal si nos enfocáramos, en lugar de atacar lo que ellos conocen, nos enfocáramos en mostrarles lo que nosotros conocemos? No en un tema de debate, sino en un tema de relación. ¿Qué tal si nosotros pudiéramos ¿qué tal si nosotros pudiéramos llevar la presencia de Dios y el amor de Dios en un nivel tan alto que la gente en el mundo quisiera conocer a Dios como nosotros los conocemos? ¿Qué tal si nuestro nivel de oración, nuestro amor, nuestro ser como Jesús en esta tierra fuera tan fuerte que ni siquiera viéramos a las personas por lo que hacen, sino por lo que son, y les pudiéramos amar en esa condición? El impacto sería completamente diferente. En Canadá, yo considero que hay mucha más libertad que acá, o veo mucha más vida LGBT que lo que veo acá. Y recuerdo que yo trabajaba en un concesionario de autos hasta diciembre. Y en esos 5 años que trabajé allí, tuve aproximadamente 5 parejas homosexuales que vinieron a comprar carro. ¿Quién quisiera saber qué hice con estas 5 parejas cuando vinieron a comprar carro? ¿Alguien quisiera saber? Venderle el carro, eso fue lo que hice. Le vendí un carro. Yo no los veo diferentes. Los traté a ellos igual que trataba a cualquier otro. ¿Por qué no son diferentes? Porque el problema de ellos no es sexual. El problema de ellos es que no conocen a Dios tanto como mis otros clientes. Porque yo lo he dicho, los homosexuales no entrarán al cielo. Y los heterosexuales tampoco. Al cielo entran las nuevas criaturas. Y al infierno solo van aquellos que no creyeron en lo que Jesús había hecho por ellos. No es un tema de sexualidad. Si nosotros lográramos amar a las personas, si nosotros lográramos ver a la comunidad LGBT y darles el mensaje solamente no porque sean comunidad LGBT, sino por el simple hecho de que son seres humanos dignos de este mensaje, porque la salvación también fue para ellos, y no les viéramos con la etiqueta, sino que pudiéramos amarlos libremente, el impacto sería diferente. Yo conozco a gente que me ha dicho, Carlos, me escribió, me acuerdo, una señora, el hijo de mi vecina
le acaba de decir a su mamá que él es gay. ¿Cómo le hablo de Jesús? Yo le digo, ¿y qué edad tiene? Tiene 16 años. Yo le digo, ¿y hace cuánto que es su vecino? Bueno, de toda la vida. ¿Y usted está esperando hasta este momento para hablarle de Jesús? O sea, usted le quiere hablar de Jesús es porque es gay, no porque sea un ser humano. Eso habla mal de nosotros más que de la persona, ¿eh? El problema es que lamentablemente vemos como una categoría diferente de pecado, entonces queremos atacarlo directamente, y el problema no es ese. Todo el ser humano en esta tierra está buscando a Dios y no lo sabe. Y como no sabe que la fuente es Dios, entonces busca el amor en otros, busca el sexo, busca la fama, busca ser reconocido, busca ser importante, cuando todo eso lo va a conseguir es en Dios. Pero no lo sabe. Entonces, yo considero que esta es la manera que podemos enfocar para llevar el mensaje a una persona que no le interesa tu Biblia, que no le interesa tu mensaje, que no le interesa tu iglesia. Pero sí, tú puedes llevar la presencia de Dios y el amor de Dios en ti por esa persona. Si cuando tienes la oportunidad de hablar con uno de ellos y decirle, mira, me siento movido en el corazón a orar por ti, hay algo que yo le pueda pedir a Dios por ti. Y dejarte guiar. Tengo una oportunidad, un muchacho me escribió y el chico tenía una barba así bien tupida, en la foto de perfil, era una barba negra bien tupida, unas pestañas así bien maquilladas, una peluca bien fucsia, bien voluminosa. Era bastante contrastante la imagen. Y cuando yo veo, él me escribe, hola. Y yo veo su perfil y veo que es un artista de maquillaje. Y yo digo, Señor, dime, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo decir que sea bueno? Entonces agarro y le escribo, hola, qué bonito talento el que Dios te ha dado, dime cómo puedo ayudarte. El muchacho me dijo, wow, nunca me habían dicho eso. Los cristianos que conozco siempre me han rechazado. Yo le digo, pero es que es verdad. Le dije, eres un artista y ese talento te lo ha dado Dios, dime cómo puedo ayudarte. Y él me dijo, Carlos, yo vi tu testimonio, no me interesa cambiar, pero quiero tener esa paz que tú tienes. Yo le digo, perfecto, ni hablemos del tema de cambio, ni de sexo, ni nada. Enfoquémonos en que tú conozcas a aquel que te creó, aquel que te formó, aquel que tiene planes para ti, el que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Enfoquémonos en que conozcas al amor de tu vida, al hombre de tu vida. Será para mí un placer presentártelo. Conozco otro muchacho. Él tenía 3 meses yendo a la iglesia, vestido de mujer. Y él entraba y cuando terminaba el servicio salía corriendo. Y entraba y salía corriendo. Y así estuvo 3 meses. Hasta que al tercer mes, él decide decirle al pastor, y se acerca al final del servicio, se acerca al pastor y le dice, pastor, yo le quiero decir algo. Y dice, sí, dime. Bueno, yo le quiero confesar que yo soy un hombre. Y el pastor le dijo, oh, pero si ya yo sabía desde el primer día. Y eso a él le impactó, porque no se sintió rechazado, no se sintió atacado. Y él mismo comenzó a venir vestido de hombre. Conozco otro caso. Esto que estoy hablando es muy relacional. Conozco otro caso y es un muchacho que me contactó. Él sí quería cambiar, pero tenía otro detalle, era musulmán. Él me dice, mira Carlos, yo vi tu video, yo quisiera cambiar como tú cambiaste, quiero que me ayudes. Y yo le dije, perfecto, déjame mostrarte pues cómo lo hice, o sea, cómo fue que ocurrió, porque yo no cambié. Y la verdad es que yo no promuevo nunca el cambio, yo no cambié. Yo lo que hice fue morirme y nacer de nuevo. Entonces le dije, déjame presentarte lo que a mí me sirvió. Y entonces le empiezo a hablar de Dios y él me dice, sí, yo comprendo de Dios porque yo soy musulmán. Y yo digo, pues yo del Islam no entiendo nada, ni de Alá, ni nada, pero te puedo presentar a Jesús como yo lo conozco. ¿Estás dispuesto? Me dijo, sí. Y empiezo yo a bombardearlo con el amor de Dios y le digo, mira, Dios hizo esto y esto porque te ama. Y Jesús esto y esto porque te ama. Y Espíritu Santo esto porque te ama. Y el Padre te ama. Y Jesús te ama. Y le doy que el amor, y que el amor, y que el amor, y le doy con el amor. El muchacho se leyó, en 6 meses se leyó 3 evangelios, Efesios y un libro del Antiguo Testamento que no recuerdo cuál es. Para el final, después de 6 meses, de tanto bombardearle con el amor, él llegaba borracho. Él se conectaba conmigo y yo lo veía borracho. Él actuaba raro. Y Dios me decía, bombardéalo con mi amor. Y yo le daba, que Dios te ama, que Dios te ama, que Él te ama, y Él tiene planes de bien para ti, y Él tiene esto, y Él hizo esto porque te ama, y Él hizo lo otro porque te ama. ¿Y qué pasa? Que 6 meses después, Él me dice, Carlos, yo te voy a decir algo, yo no creo en nada de lo que tú me has dicho. Yo te contacté porque te quería hacer caer. Yo te contacté porque te quería seducir. Y yo le dije, ¿y tú qué piensas que yo no me di cuenta? Cuando tú vas, ya yo vengo.
Yo me conozco toda esa técnica. Todo lo que estabas haciendo yo lo conocía. Te rascabas así, bajándote la camisa como para que yo te viera qué. Y dije, pero eso no es importante. Todo este tiempo Dios me dijo que me enfocara en cuánto Él te amaba. Él agarró, botó la Biblia y cortó comunicación conmigo. 6 meses después me escribe. Me dice, Carlos, yo no sé si te acuerdas de mí, yo quiero comentarte algo. Yo le dije, sí, claro que me acuerdo, cuéntame. Y me dice, ayer, después de estos 6 meses sin hablarnos, yo me entregué y me fui a hacer desastres sexuales en todas partes, drogas y todo, y ayer yo me iba a quitar la vida porque ya no aguantaba más. Y antes de montarme en el carro, para irme a lanzar de un puente, dije, Jesús, me acordé de Jesús, me dijo, y dije, Jesús, si tú realmente existes, sálvame. Prende el carro, prende el radio, y aparece una canción cristiana que describía exactamente lo que él estaba viviendo. Y allí él entrega el corazón a Dios. Y se convierte. Y no solo eso. Y me dice, y en un segundo, todo lo que tú me habías compartido durante 6 meses, cobró sentido. Yo no lo vi a él como a alguien diferente. A pesar de ser, pues yo sé que es muy difícil para mucha gente comprender una mentalidad LGBT, lo mismo que es difícil comprender a un musulmán. Y allí yo ni me enfoqué ni en una ni en la otra, yo me enfoqué en el amor de Dios por él. Poco me importó que fuera homosexual, poco me importó que fuera musulmán, me enfoqué en el amor de Dios por él. Y ese amor lo conquistó. Así vemos cómo el Señor se acerca muchísimas veces en medio del pecado. Cuando Zaqueo se encontraba en el árbol, Zaqueo era un pecador conocido, él era un pecador conocido. Y Jesús se acercó y le dijo, Zaqueo, estoy parafraseando, le dijo, baja, que es necesario que coma hoy contigo, o que quede hoy en tu casa. ¿Y qué pasó? Que cuando estaban llegando a la casa ya Zaqueo se estaba arrepintiendo. Él estableció relación con el Señor, Jesús estableció relación con él, y ya llegando a la casa ya se estaba arrepintiendo. Ahí no dice más nada, ahí no dice que Jesús lo reprendió, ni que Jesús le redarguyó de pecado, ahí no dice nada, ahí dice, Zaqueo, haz esto, y llegando a la casa ya se estaba arrepintiendo. Conozco un muchacho también, lo conozco en persona. Él lo contratan para llevar un matrimonio, pero este matrimonio se iba y estaba a punto de ocurrir y el organizador del matrimonio renuncia y la muchacha le pide que por favor le ayude. Entonces él entra en escena, le ayuda a organizar todo el matrimonio a unas semanas antes y el día del matrimonio la novia y el novio piden un brindis por él. Él era homosexual, él iba a las discotecas vestido de mujer, él tenía su pareja y tenía su empresa y estaba súper feliz siendo homosexual, realmente no le molestaba. Y resulta que esta muchacha cuando el día del matrimonio ella pide un brindis por él y en el brindis ella dice, me gustaría que oráramos por Michael, vamos a orar por Michael porque gracias a él todo esto se hizo, entonces que Dios bendiga su empresa y que lo prospere y tal y que sí. Entonces todo el mundo levanta las manos y empieza a orar por él. Y este muchacho impactado porque nunca nadie había orado por él. Y cuando se sientan en la mesa, él está impactado y le dice, yo quiero más de esto, yo quiero más. Y él dice, ok, ven en la semana a las reuniones de semana. Y él empieza a ir en la semana a las reuniones de célula. Y ahí está él yendo durante 3 meses. Y el pastor preguntaba, ¿es que alguien tiene algún motivo de oración? Y él decía, sí, me gustaría que oráramos por mí, por mi pareja, porque tenemos conflictos, y por mi empresa. Y el pastor decía, Señor, elevamos estos 2 hombres delante de ti. Él no elevaba a la pareja. Elevamos estos 2 hombres delante de ti, Señor, y oramos por ellos, que tú te les demuestres, te reveles y tal y tal. Luego de 3 meses, él le dice al pastor, pastor, es que yo puedo leer la Biblia, yo mismo, por supuesto. Y Michael se va a leer la Biblia y el primer capítulo donde cae es 1 Corintios 6:9, donde dice que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Él llega corriendo al pastor, molesto, y le dice, ¿cómo es posible que dice que yo no voy a entrar al reino de los cielos, que eso es pecado? Y el pastor le dice, sí, Michael, es pecado, pero el amor de Dios por ti es superior a tu pecado. Y en ese momento, Michael entendió que durante 3 meses todo el mundo sabía que él estaba en pecado y nadie le dijo nada. ¿Qué pasó? Se arrepintió, llegó a su casa, botó su ropa de mujer, botó su peluca, botó sus tacones, botó sus vestidos, rompió con el muchacho y hoy día Michael es misionero. Yo me pregunto, son vidas transformadas por el amor de Dios, pero yo me pregunto cuánto seremos nosotros pacientes para aguantar durante 3 meses viendo a una persona que está en pecado y aún así amarla y no apuntarle su pecado. Hay una pregunta que también genera un poco de discusión, y es que cuando
digamos que se le acerca a alguien. Yo tengo muchas mujeres que me han dicho, mira, yo trabajo en un salón de belleza, tengo muchos muchachos que son homosexuales y no sé cómo hablarles, o cuando les he hablado me dicen, no, que tu Dios, que eso es, me dicen que eso es pecado, que mi vida es pecado. Aquí hay un punto importante. Muchas veces la gente se pregunta, ¿es que se nace o se hace? Y realmente el asunto de que si se nace o se hace, el asunto no es si se nace o se hace, el asunto es por qué la pregunta existe. La pregunta existe porque nadie decidió. Nadie dijo, hoy me gustan los hombres, hoy soy homosexual. Eso nadie lo decidió. Todos descubren que les gusta el mismo sexo, o bueno, lo que sea, LGBT. Todos descubren, no deciden. Entonces, si alguien no decide, sino que descubre, entonces en ese momento la persona se pregunta, entonces ¿nací o me hice? La verdad, y aquí yo se lo digo a los muchachos, poco importa si naciste o te hiciste. Todo ser humano en esta tierra tiene que morir y nacer de nuevo. Independientemente. Poco importa. Como cristianos entendemos que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Que la naturaleza pecaminosa es la que nos lleva a pecar. Que el problema no es el pecado, sino la naturaleza pecaminosa. Pero en Cristo Jesús tenemos perdón de pecado y una nueva naturaleza en el Padre. Y allí está la libertad. Por eso cuando alguien me dice, bueno, pero tú consideras que eso es pecado. Yo le digo, claro que es pecado. Pero el punto no es el pecado, el punto es lo que Él hizo con el pecado. Él lo llevó sobre sí, Él se reconcilió contigo, Él tomó tu carga, la puso sobre sí y te dejó limpio como si nunca hubieses pecado. El asunto no es el pecado, el asunto es lo que Él resolvió con respecto al pecado. Él te hizo limpio delante de sus ojos, es que tú lo crees. Entonces por ahí desvías la pregunta. En el sentido de que ellos van a buscar enfocarse en algo cuando Dios se está enfocando en otra cosa. Y allí hay libertad. Muchos me dicen, bueno, Carlos, pero es que Dios nos acepta a todos, es que Dios no hace acepción de personas, que el amor de Dios es para todos. Es verdad, Dios no hace acepción de personas, Dios ama al mundo. Pero el punto no es la aceptación de Dios por el mundo, el punto es la aceptación del mundo por lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Eso es lo que está en cuestión. El amor de Dios no está en cuestionamiento, lo que está en cuestionamiento es lo que el mundo hace con respecto al amor de Dios revelado en Cristo Jesús. Eso es lo que está en juego. Entonces, si tenemos esta forma de pensar, entonces es diferente cuando vamos a acercarnos a alguien. Por otro lado, ¿cómo se evangelizaba en la antigüedad? En la antigüedad, yo me imagino que entre que el Señor subió al cielo y Pablo empezó a escribir Romanos, y Romano empezó a compartirse, o los otros textos, dice la palabra que la gente compartía las buenas nuevas. ¿Pero cuáles eran las buenas nuevas? Yo imagino que los vecinos, el que se convirtió llegaba a su vecino diciéndole, hey, ¿supiste la noticia? ¿Cuál noticia? Que Dios hizo las paces con el mundo, que Dios borró tu pecado, que lo llevó sobre Él, que en Jesucristo Él te perdonó y te dio una nueva oportunidad para ser su hijo. ¿Es que lo crees? El enfoque no es el pecado, el enfoque es la reconciliación. Ninguno de nosotros aquí puede dar convicción de pecado a una persona. La convicción de pecado la da Espíritu Santo. Nosotros somos los mensajeros del amor de Dios. Pero la convicción de pecado la da Espíritu Santo, no nosotros. Mi mamá cuando se convirtió duró 23 años de concubinato con su pareja, luego de que mi papá la divorció. Y durante 23 años ella decía, yo no me voy a casar con ese hombre, y menos ir a la iglesia a casarme. Que se convierte y convertía me dice, hijo, yo me tengo que casar. Y no le dio chance porque el Señor se la llevó y se casó con él. Pero esa convicción de pecado no la damos nosotros, la da el Espíritu. Y les quiero compartir algo muy, muy fuerte, pero creo que voy a tomar una Biblia. Sí, tengo mi Biblia aquí en mi teléfono. Sí, no, tengo acá. Les voy a compartir algo para que vean. Esto es muy fuerte, pero me pasó, me ocurrió. Ezequiel 47. Resulta que un día yo estoy en Montreal y era el día de la marcha del orgullo gay. Aquí es fuerte esa marcha, ¿eh? Ok, era el día de la marcha del orgullo gay y yo siento en el corazón, yo sé que esto es muy raro, bueno, así lo cuento, así pasó, ¿ok? Es la marcha y yo siento que yo tengo que ir a la marcha, es que yo tengo que orar. Y yo siento que yo tengo que orar por toda esa masa de gente que está allí, por todo ese mar de gente, que yo tengo que orar por ellos y que tengo que orar incluso por las discotecas, los bares y los saunas. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a sentir esto así tan fuerte?
Y lo siento y que es fuerte. Yo digo, bueno, ok. Dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a orar a ese sitio, tienes que tú darme una confirmación tan fuerte que, o sea, no me quede ni la menor duda. Y en ese momento yo me siento a hacer mi devocional. Y en el devocional me toca Ezequiel 47. Y en Ezequiel 47 entro... Ezequiel 47 dice acá... en un segundo. Ok, Ezequiel 47, versículo... bueno, era del versículo 1. Ok, voy a parafrasear rápido, ok, pero dice, entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba en el oriente, las aguas descendían de debajo del lado del sur del templo y pasaban por el lado del sur del altar, luego me sacó por el camino, y aquí el Señor lo saca a él del templo, y del templo sale agua. En un punto aquí dice... Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. Y me dijo, estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llenarán el mar, a las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, pues las aguas serán saneadas, y todo aquello en donde llegue este río vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores, y desde En-Gedi hasta en Eglaim será un tendedero de redes. Sus peces serán, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para aguas salinas. Y alrededor crecerá todo tipo de árboles comestibles y bla, bla, bla. Cuando yo leo esto, entonces el Señor me dice, tú eres mi templo, vas a ir allá y vas a orar, y de mí van a fluir, de ti van a fluir aguas vivas para bendecir a todo ese mar de gente, y no vas a orar ni por los bares ni por las discotecas, porque esos son como los pantanos que quedarán inmundos. Vas a ir y vas a orar por toda esa masa de gente, porque yo les quiero dar vida. Yo entiendo que esto es una locura, pero era exactamente la oración que yo hice, y yo me fui hasta el sitio y oré en lengua porque no sabía qué orar, y oré 3 horas allí. ¿Y qué pasa? Que conseguí a un muchacho que yo conocía y terminé compartiendo el testimonio a él, a sus 10 amigos. Me llevaron incluso a un sitio, comimos, y ahí me hacían más preguntas y le contaba y les hablaba, y ellos me decían, yo pensaba que tú eras un homófobo, que tú eras un loco radical religioso, pero ahora entiendo que realmente tú viviste algo. Y yo le dije, sí, y no se trata del pecado ni de mi vida, se trata del amor de Dios por ti. Esa semilla fue sembrada. Pero toma un poquito de locura, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Este pueblo está luchando por su identidad porque no conocen otra, porque es la única que tienen. Ellos no tienen otra manera de ver el mundo. Nosotros, porque sabemos que Dios nos ama, vivimos por lo que Dios dice. Pero la gente que no sabe que Dios le ama, va a vivir por lo que siente. No tienen otra opción, ni queriendo tienen otra opción. Ellos van a vivir por lo que sienten. Si un día se sienten mujer, viven mujer. Si un día se sienten helicóptero, viven helicóptero. Si un día se sienten lo que sea, viven como lo que sea. Entonces, no le podemos imponer a alguien que vive por lo que siente, que de repente tiene que vivir por lo que la palabra de Dios dice, cuando ni siquiera conoce a Dios. Pero si nosotros le amamos y somos ese templo de donde salen sus aguas vivas para tocar su vida, de donde fluye aguas vivas, entonces esa persona va a querer conocer a Dios. Y allí, una vez conoce a Dios, entonces rinde su mente y el Señor lo lleva a la convicción de pecado y lo guía a toda verdad. Pero desde el amor. No desde la confrontación, no desde el debate, sino desde el amor. Quizás no tengas toda la capacidad de entender todo esto en profundidad, pero sí tienes la capacidad de vivir en el Espíritu, de reflejar su amor y su presencia. Eso sí lo tienes. Amén. Creo que por el momento sería todo, pero quiero abrir la ventana si tienen alguna pregunta. El otro está ahí. Por cierto que atrás en el fondo hay algunos libros que quedan todavía disponibles, y el libro está enfocado a la renovación de la mente y cómo ayudar o cómo entender personas que están en esta situación. Pero sobre todo, creo que me han dicho mucha gente que no nada más aplica para este caso, sino que aplica para muchas cosas.
verdad que hay una. Quisiera saber que me explicara qué diferencia hay entre el deseo que te viene y los pensamientos que te vienen, que a veces son horribles. ¿Cómo es posible que siendo que conoce la palabra de Dios, que estoy con el Señor, le vienen estos pensamientos? Ok, esa es tremenda pregunta. Primera de Pedro 2:11, por favor. Nosotros muchas veces, ¿quién piensa aquí que la verdadera victoria es cuando ya no seamos más tentados? ¿Quién piensa eso? Cuando ya no hay más tentación. Eso sería una utopía, eso es como una cosa que no va a existir. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es un mensaje para los cristianos. Te está diciendo, hay deseos carnales que van a batallar contra tu alma. Contra ti, cristiano, hay deseos carnales que van a batallar contra tu alma. Los deseos carnales, si leemos la lista en Gálatas 5, sabemos todas las cosas que corresponden a la carne y también sabemos lo que corresponde al espíritu. Y ahí él te está diciendo, hay una batalla y siempre va a estar esa batalla ahí contra ti. El asunto no es que ya no haya batalla, que ya no hayan pensamientos, que ya no hayan tentaciones. El asunto es que descansando en el espíritu, sabemos que no vienen de nosotros. Si yo estoy convencido que mi pasado no existe y que nunca ha existido y que mi nueva naturaleza es la naturaleza de Dios en mí, por lo cual no puedo producir ese deseo, cuando el deseo llega, yo sé que no es de mi autoría, aunque parezca. El enemigo no se te va a aparecer aquí delante de ti diciéndote, bueno, te tiendo la mano, ven conmigo, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Si se aparece así, tú le dices, fuera de aquí, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. Es muy evidente. Pero si el pensamiento te llega como en primera persona, si te llega haciéndote pensar que eres tú el que lo está produciendo, ahí empiezas a luchar. Cuando llega como si fueras tú, por ejemplo, digamos que como me pasaba, pasa un muchacho y yo siento de repente como una cosa aquí y me acuerdo de aquello que alguna vez hice. Entonces es como que si fuera yo el que lo estoy produciendo, como si fuera primera persona. Allí, si yo me pongo a luchar y empiezo a decir, no, yo no puedo sentir eso porque yo soy cristiano, porque yo soy ¿qué es eso? Yo tengo que honrar a Dios, ¿qué es eso? Allí estoy luchando y voy a caer. La garantía de la lucha, la garantía de la caída es la lucha. Lucha y vas a caer, así lo entiendo yo hoy. Pero si ese pensamiento llega y ese deseo llega y se levanta y tú sientes que es una cosa que te gobierna, que te domina, como el diablo, porque los demonios quieren dominar, el Espíritu Santo te guía, los demonios te quieren dominar. Por eso sabemos que la gente es poseída, porque es una cosa que lo posee. No es el caso de los cristianos, pero es la forma de actuar de la carne y del enemigo, es como obligarte. Es como si estuvieras gobernando. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te guía. Entonces, cuando tú sientes esa cosa que parece que te está gobernando y parece que eres tú, porque es una cosa que parece que eres tú, allí tú te acuerdas que ese pensamiento siempre va a estar ligado a algo de tu pasado. Y allí es donde tú te recuerdas que en ese pasado tú nunca has estado. Y por otro lado, que de tu nueva naturaleza no lo puedes producir ese pensamiento. ¿Qué pasa? Que cuando yo he aplicado esto, la tentación, el deseo, esa cosa que te desaparece, se desinfla. Y ahí te das cuenta que sí hay victoria en el espíritu. Me pasó en una oportunidad, estaba en mi trabajo, estaba en el concesionario donde trabajaba y pasó un muchacho y de repente yo siento un deseo muy fuerte, como cuando me gustaban los hombres, pero una cosa muy fuerte. Y digo, ¿qué es esto? Y digo, no, pero si yo nunca estaba ahí. Y digo, ¿pero por qué siento esto? Pero es muy fuerte. Y en eso veo que están los mecánicos y se imaginan que yo vi tanta pornografía y viendo un poco de mecánicos, o sea, pasaban películas por mi cabeza. Y de repente empieza a pasar eso con fuerza y con fuerza. Y digo, ¿pero qué es esto? Y digo, no entiendo. Señor, pero bueno. Y en eso yo agarro, me paro y me voy hacia atrás de un camión y me pongo a orar. Y cuando estoy orando, yo escucho como una voz diciéndome, vuelve. Esto es lo que te gusta, vuelve. Y sigo orando, y en lo que sigo orando, escucho la voz de Dios diciéndome, ¿a dónde vas a volver si tú nunca has estado ahí? Cuando dije, ay, yo nunca estaba ahí, Señor. Ay, gracias, Señor, gracias. Yo nunca estaba ahí. Todo ese bululú, eso es español, eso es Venezuela. Todo ese como escándalo de emociones que está dentro de ti se deshace. Y allí venciste, solo por descansar en lo que Él ya hizo por ti. Es descansar, no es luchar, es descansar. La verdadera lucha realmente es creer. La verdadera lucha es creer la verdad. Y ahí está otro punto para mí que es muy importante. Si toda mi vida esto me gobernó, pero cuando yo hice aquella oración, aquello se cortó por un instante, entonces yo dije, quiere decir que esta no es la verdad. Quiere decir que si en una sola vez yo logro descansar en el espíritu y esa sensación se va, quiere decir que esa sensación es la mentira.
Porque si fuera la verdad se mantiene, porque la verdad no cambia. La verdad es absoluta. Entonces, si en un momento se rompe, quiere decir que esta no es la verdad. Entonces, cuando sé que viene, yo ahí digo, hey, te conozco ya, te conozco, te callas. Ni he estado ahí, ni te puedo producir, te callas. Y ahí me mantengo firme, descansando en lo que Él ya hizo por mí. Y ahí hay libertad. Entonces, pero hay que hacer las paces con el hecho de que estamos en una batalla y que toda nuestra vida seremos tentados. Salud. Tenemos que hacer las paces con esa realidad. Siempre seremos tentados, siempre seremos atacados, y esa es una oportunidad grandiosa para vivir en el Espíritu. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede usted restaurar su relación con su padre? Sí, vamos a hacerla con el micrófono. ¿Puede usted restaurar su relación con su padre? Y con mi madre también, con los dos. La relación con mi papá hoy día es una bendición. Mi papá en un momento dado nos pidió perdón, se arrepintió, conoció al Señor y hoy día estamos así. Y le pedí perdón, él me pidió perdón, pero yo le pedí perdón también por todo el odio que le tuve. Yo le dije, papá, yo te pido perdón porque te odié, porque me separé de ti, porque me ofendí y por causa de haberme ofendido no quería saber nada de ti y por eso te corté de una relación conmigo. Yo te pido perdón. Y él me perdonó. Y yo también lo perdoné de todo lo que hizo, o mejor dicho, lo que no hizo. Y nuestra relación es una belleza hoy. De hecho, hasta a mi abusador lo perdoné. Y hasta a mi abusador le pedí perdón. Yo le pedí perdón a mi abusador. Yo le dije, mira, esa fue mi esposa que me explicó el perdón de esa manera. Después de que yo en mi mente lo había perdonado por todo lo que él me había hecho, un día mi esposa me dice, Carlos, hay otro perdón y es que tú a él le has deseado la muerte. Y tú a él le has deseado mal. Y eso es un mal que tú le has hecho a él en tu corazón. Y tú deberías pedirle perdón. Y dije, bueno, si eso le va a ayudar a él a ser restaurado, vamos a hacerlo. Y lo llamé y le dije, mira, esto va a sonar loco, pero yo te quiero pedir perdón. Me dice, ¿pero por qué? Digo, yo te quiero pedir perdón por causa de lo que tú me hiciste. Yo te deseé la muerte, yo quería matarte, yo quería que te murieras, yo te deseaba lo peor. Y yo te quiero pedir perdón por todo el mal que te decía. Porque Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y yo a ti te odié. Y yo te quiero pedir perdón. Y él está impactado. Allá, ajá. Bueno, hoy en día un poco las leyes y bueno, y como se está fomentando todo, hay un movimiento muy fuerte a favor del movimiento LGTBI y de alguna manera la iglesia cristiana pues se ve desde el punto de vista del movimiento LGTBI, incluso del gobierno, como una enemiga hacia este movimiento. Y digamos, estamos como en el punto de mira, ¿no? Sí. Incluso creo que, bueno, el movimiento homosexual puede tener muchos prejuicios hacia la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, bueno, mi duda o cómo manejamos todo esto como iglesia, cómo tratamos este asunto, cómo actuamos en medio, porque, bueno, es una situación muy delicada para el cristiano el acercarse, por ejemplo, a un homosexual, porque para mí un poco tengo como el temor de equivocarme, el de meter la pata, el que incluso en algunos casos puede haber casos de que se denuncie un homosexual, pueda denunciar a un pastor o a un creyente o a una iglesia por situaciones que le pueden incomodar, ¿no? Entonces, sí entiendo. La manera, considero, es, primero, hay algo aquí muy importante. Ay, Dios mío, ¿cómo digo esto? Una de las cosas que le ha dado más fuerza, en mi parecer, al lobby LGBT, no me refiero a la comunidad, sino al lobby, a la agenda. ¿Okay? Yo a la comunidad yo la amo, pero hay una agenda que está detrás que es otra cosa. Es igual, o sea, yo considero que la comunidad LGBT es un lugar de refugio para aquellas personas que se descubren y se sienten rechazadas y que entonces ahí sienten que los aman, yo entiendo que ese lugar es un lugar de refugio para muchas personas. Ya lo que pasa atrás en la agenda es otra historia, pero en las iglesias hay iglesias también igual. Puede ser un lugar de refugio para una persona y sabemos que hay cosas muy malas que se pasan en el fondo de la iglesia, en las empresas, en el gobierno, entonces nadie aquí es santo en ese aspecto. Ahora, cuando una de las cosas que yo recomiendo es que no se hable de la homosexualidad. Yo no hablo de la homosexualidad, yo hablo de lo que yo viví como homosexual. A mí me han amenazado muchísimo, pero como yo no hablo de la homosexualidad, sino que yo hablo de lo que yo viví como homosexual, yo estoy hablando de mi vida.
¿Me explico? Y si ustedes no han vivido esto y quieren hablar del tema, ustedes pueden hablar de mí. Ustedes pueden decir, mira, yo conozco un muchacho muy guapo que vivió tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y que un día entregó su corazón a Jesús y mira lo que le pasó. ¿Qué van a decir? Tú no puedes hablar de ese muchacho. No te pueden decir eso. ¿O qué me van a decir a mí? Tú no puedes hablar de tu vida. ¿Qué me van a decir? Que yo no puedo hablar de mi vida. No es eso lo que ellos mismos defienden. Entonces, ese sería uno de los puntos. El otro es que cuando nunca utilicen ese ejemplo de decir a la gente, bueno, Dios ama tu pecado, Dios ama al homosexual, pero no ama la homosexualidad. Eso no sirve de nada. Tampoco digan, no, que para Dios todos los pecados son iguales, que seas mentiroso, ladrón, estafador, asesino, homosexual. Mira, eso es lo peor que pueden decir. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, el asesino puede dejar de asesinar, el ladrón puede dejar de robar, el otro puede dejar de hacer. Todas esas son acciones, pero la homosexualidad es identidad. ¿Cómo yo dejo de ser? Es muy difícil. Entonces, si tú no te enfocas en el pecado, sino que te enfocas en el amor de Dios, y si en el momento que la persona te dice, bueno, pero esto es pecado, sí, sí es pecado, pero eso no importa. Lo importante es lo que Él hizo con el pecado. Y por otro lado, ¿quién aquí no ha cometido pecado? Si lo ponemos así, un acto sexual entre dos hombres, eso dura 3 minutos. Pero ¿cuántas horas pasan la gente en la iglesia preocupada porque no tiene dinero? Preocupada por las finanzas, preocupada porque no va a llegar a fin de mes. ¿Cuántas 24 horas pasa todo el mundo en la iglesia a nivel mundial preocupado por las finanzas? Ese pecado es más constante que el acto sexual de 3 minutos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no se preocupen por nada, yo tengo cuidado de ustedes. Y también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Entonces, si tú sabes que no te tienes que preocupar y te preocupa, tú estás pecando. Y si pasas todo el día y todos los meses preocupado porque no tienes dinero, estás todo el día pecando. ¿Me explico? Entonces, realmente a veces, o por ejemplo, el texto que dice que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién es un adúltero? ¿Cuál es el concepto de adúltero? ¿Cuál es el concepto de adúltero? El que se acuesta con el que tiene varios amantes, ¿cierto? Pero ¿es el que hace el acto o también el que lo piensa? Lo dijo el Señor Jesús, el que piensa, el que codicia a otra mujer en su mente, ya él es un adúltero. ¿Cuántas veces hemos visto hombres que, no lo hemos visto, solo Dios sabe, ¿eh? Aquí no pasa eso, pero yo sé que sí, en otros lados. ¿Cuántas veces hemos visto hombres que ven a mujeres con deseo y las miran y se imaginan de todo y pueden quitar la vista, pero ya pecaron, ya son adúlteros? Y ese mismo hombre diciéndole a un homosexual, tú no entrarás al reino de los cielos. Es como que si apuntamos con un dedo, pero con los tres no estamos apuntando a nosotros. O calumniadores, o cuántas cosas. O sea, si nos enfocamos en el pecado, el asunto, me gustaría poner primera de Corintios 6:11. El asunto no es el pecado, sino lo que Él hizo con el pecado. Esa lista de pecados allí es bien fuerte y comprende casi todo. Pero primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la realidad de todo el que cree. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si tú quieres llevar el mensaje a una persona homosexual, lo primero que tienes que hacer es olvidarte que es homosexual. Es lo primero que tienes que hacer. Porque si tú le llevas el mensaje a otro pecador, a un contador, a un abogado, imagínate tú, a un abogado, estoy bromeando. Si le llevas el mensaje a un abogado, a una maestra, a una enfermera, todos son pecadores. Tú no sabes cuál es su pecado, pero le llevas el mensaje de salvación. ¿Qué tal si haces lo mismo con el homosexual? Tú puedes ver plumas, puedes ver movimiento, puedes ver maquillaje. Yo tenía un montón de plumas, pero ¿qué tal si no te enfocas en eso y de todos modos le llevas el mensaje? Es como si te hicieras la vista gorda a lo que estás viendo. Sí respondo un poco. Okay. Bueno, ahí estoy. Ajá. Hermano Antonio. He entendido perfectamente, ¿no? Cuando una persona homosexual viene a la iglesia y la paciencia y el trato, evidentemente que hay que tener con ella, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué podemos entender lo que tiene, ¿no? de una iglesia inclusiva? Ok, para mí la iglesia inclusiva está creyendo una mentira.
para mí es una herejía. Y yo soy, hasta el momento, parezco un hippie cristiano, puro paz y amor, ¿cierto? Pero con las iglesias inclusivas no lo soy. Para mí eso es una herejía y estas personas están llevando a la gente al error. ¿Ok? Para mí la iglesia inclusiva es una iglesia que se enfoca en afirmarte, en amarte. Aquí Dios te ama, puedes ser lo que quieras, te recibimos, te amamos, te recibimos, te amamos, pero para mí la gracia sin transformación es perversión. Eso lo dice Dan Mohler. La gracia sin transformación es perversión. Entonces, una iglesia donde el mensaje es solamente Dios te ama, gloria a Dios, aleluya, puedes venir como quieras, somos una pareja de pastores pastoreando una iglesia, una pareja de hombres, como incluso me escribió un pastor con su marido, diciéndome que mi mensaje era errado, que Dios me había llamado a aceptarme y llevar a la gente a la aceptación. Yo le dije, mira, evidentemente tú no entiendes ni lo que es el morir y el nacer de nuevo, tú no entiendes lo que es la vida en el Espíritu, tú no has recibido revelación de la nueva naturaleza, de una naturaleza libre de pecado. No me vengas a decir, y se lo dije a él de frente, no me vengas a decir que para Dios la homosexualidad es normal, porque la homosexualidad antes de la caída no existía. Antes de la caída era Adán y Eva, no había otro, no, era imposible que hubiese Adán y Evo, no había nadie más. Era Adán y Eva. Entonces, en Tito 3:5 dice que Él nos regeneró. Y regeneró, la palabra en griego es paligenesia. Paligenesia quiere decir que nos restituyó al estado original antes de la caída. Y antes de la caída, homosexualidad no había. Así que no me vengas con el cuento de que Dios te ama y te recibe y todo este asunto, cuando no hay una vida en el Espíritu, no hay una batalla contra la carne, no hay una lucha contra el enemigo, sino que sencillamente vives todo normal. Una vida sin batalla, simple, sin ninguna onda de nada, una vida cristiana, eso no es. Entonces, pero con este grupo yo soy bien intenso. ¿Me explico? Entonces, de hecho, si vamos a 1 Corintios 5, pero no lo voy a buscar acá porque es todo el capítulo, ese es el pasaje donde dice que hay un pecado entre ustedes que es peor que los paganos, que un hombre se está acostando con la mujer de su papá y lo hace con jactancia. Y luego dice, más adelante déjenme buscarlo acá. Ok. Esto es 1 Corintios 5. Ok, dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal que ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay alguien, que hay quien tiene la esposa de su padre. Y ustedes están inflados de soberbia. Luego más adelante dice, la jactancia de ustedes no es buena, límpiense de la vieja levadura. Así que celebremos la fiesta no con la levadura de malicia, sino con pan sin levadura. Les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores, idólatras, porque en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona aún ni coman. Es decir, acá te está diciendo, no te estoy hablando de los homosexuales o los LGBT o los pecadores o lo que sea del mundo, porque esta gente ya está en el mundo, ellos no están en la iglesia. Te estoy hablando de aquel que dentro de la iglesia anda en pecado de forma jactante y orgullosa, diciendo, yo soy hermano. Este es el grupo de la teología inclusiva. ¿Okay? Por eso luego cuando el versículo habla el pasaje habla de que ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos, y dice, pero esto eran algunos de ustedes y han sido lavados. Allí, en esos dos pasajes vemos los tres grupos. Vemos el grupo de los que están dentro de la iglesia luchando, que son aquellos que ya son lavados pero no lo saben y por eso están luchando, porque no han creído completamente la verdad. También habla de los que están en el mundo y que sencillamente no van al reino de los cielos no porque sean estos, sino es que ya están en el mundo, no tienen acceso. Y tercero, habla de este grupo inclusivo que está dentro de la iglesia promoviendo de forma jactante su pecado, haciéndose llamar hermano. A este grupo hay que decirle, si tú no estás buscando arrepentimiento, yo creo que esta iglesia no es para ti, tú deberías ir a una iglesia inclusiva y orar por esa persona para que se convierta y sea restaurado, porque sabemos que este hombre que pecaba con la mujer de su papá fue restaurado en el siguiente capítulo, en el siguiente libro, en 2 Corintios. Amén. Buenas tardes. Mi pregunta es, aparte de la oración, que es lo primero, la oración es lo primero, ¿cómo una madre puede ayudar a un hijo
que es gay, guiarlo, entenderlo, o explicarle qué podemos hacer a madre. Que nos encontremos en esa situación. Es que este es un muchacho que estaría luchando o que se aceptó. No se acepta, está luchando, no quiere ser. Ok, si la persona está, si el muchacho dice, bueno mamá, mira, yo tengo esta lucha, no sé qué hacer, he intentado cambiar, no logro cambiar, quisiera ayuda, no sé qué hacer, no es que me hago publicidad, pero creo que el libro le va a ayudar en esa área, si está en esa posición, porque el libro es para la renovación de la mente de un creyente que no sabe cómo vencer la lucha contra el pecado porque está luchando la batalla equivocada. Él está luchando contra el pecado cuando lo que tiene que luchar es contra la incredulidad. Si ese es el caso. Ahora, si el muchacho está completamente aceptado, vive como una vida gay y poco le importa el Dios de su mamá o la Biblia, entonces yo les voy a ser honesto. Todas las veces que mi mamá me increpaba, que me confrontaba, diciéndome, tú sabes que eso no es correcto, que tal cosa y tal cosa, cada vez que mi mamá me decía eso, cada vez después de una conversación con mi mamá, yo me quería quitar la vida. Nada alimentó más mi deseo de suicidio que las conversaciones con mi mamá. Segundo, todas las veces que ella me botó los pantalones más pegados que yo tenía, me botó las camisas que yo tenía, las más sexy, que me botó, cada vez que ella botó todo eso, yo me enfurecía con ella. Cada vez que ella me cerraba la puerta para que yo no saliera, yo bajaba por el balcón. Nada, ni una sola cosa que mi mamá hizo para tratar de controlarme, le sirvió para nada. De todos modos, hice todo lo que me dio la gana. Por otro lado, mi mamá no era creyente. Ahora, conozco mamás creyentes que lo que han hecho es que han amado a sus hijos, los han amado sin condición. Yo sé de madres que tienen hijos criminales y aún siendo sus hijos criminales, esas mamás van todos los fines de semana a visitar a sus hijos en la cárcel. Y con el mismo amor y con el mismo cariño. Y los vemos en las noticias, que vemos que el hijo cayó preso y la mamá diciendo es que él es bueno. ¿Cierto? Y uno no entiende, pero esa es la madre. Entonces, ¿qué tal si una mamá pudiera solamente enfocarse en amar a su hijo? Ella, aumentar su nivel de relación con Dios. Ella vivir en el Espíritu, ella aportar la presencia de Dios y el amor de Dios en ella por ella. Primero tiene que comprenderlo por ella para poder compartirlo a otros. Primero ella tiene que saber cuánto ella es importante para Dios, cuánto Dios la ama, cuánto Dios la desea, cuánto ella es importante para Jesús. Que cuando esa relación sea tan fuerte, que ella haya hecho a un lado a su hijo, a su esposo, al trabajo, a lo que sea, para solamente enfocarse en Dios y que sea tan fuerte esa relación, que entonces cuando ella se enfoca solamente en amar a su hijo y Dios toca el corazón de su hijo, porque Dios lo hace, porque Dios escucha la oración de una madre. Entonces, cuando ese momento ocurre, el hijo va a saber a quién venir. Porque se va a saber recibido, no se va a saber juzgado. Pero yo sé que las madres que han luchado esta batalla en oración, en privado, sin cargar a sus hijos con esta situación, son las que más han visto victoria. Porque hay algo muy importante. Esto quizá va a sonar un poco raro, pero el lenguaje del hombre es respeto. El lenguaje de la mujer no es respeto, el lenguaje de la mujer es amor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la mujer puede faltar el respeto al hombre, aún siendo la mamá. Entonces, muchas veces he visto que mamás han faltado el respeto a sus hijos varones por querer hacerles entender algo, cuando esa no es la forma de su hijo de recibir ese mensaje. Entonces, he visto que cuando se ha manejado más desde la oración y más bien amándolo, respetándolo, elevándolo. Yo conozco una señora que oró por su hijo hasta el cansancio. Incluso, yo no sé si ustedes escucharon, hace unos años hubo una matanza en una discoteca gay en Florida, que murieron casi 50 personas. Yo conozco a dos de estos muchachos. Una mamá de ellos es pastora. Y ella se mantenía orando por su hijo que estaba en el mundo completamente. Y ella oraba por él, y oraba por él. Y cuando ella hablaba con él decía, hijo, ¿cómo estás, hijo? Yo te bendigo, yo honro tu vida, hijo. Yo te curo con ángeles y te envío con la sangre de Jesús, hijo, yo te amo. Y ella sabía todo lo que su hijo estaba haciendo. Y un día antes de la matanza, ella lo llama y le dice, hijo, tuve un sueño y te vi acostado en el piso y un charco de sangre alrededor tuyo, por favor, cuídate. Y al día siguiente ocurre la matanza y él está allí. Él sobrevive. Y hoy día él entendió que Dios lo estaba buscando y él terminó sirviéndole al Señor hoy día. Pero la mamá siempre honró a su hijo y siempre peleó en privado.
Por acá hay, por acá hay otra. Hola, buenas. Mi pregunta también, hay algo de respuesta ya en la última pregunta que te han hecho, pero a consonancia de lo que decía el pastor Antonio, pues yo tenía un poco la duda, porque el apóstol Pablo dice en la palabra, ¿no?, que hay que recoger al que viene a Cristo de nuevo tal como viene. Entonces mi duda muchas veces es que sí que es verdad que fallamos a veces en una vez que recogemos a esa persona que viene, ¿no? Pero estás explicando bastante bien. Y mi pregunta era, ¿cómo crees que es el equilibrio para que una iglesia no entre en ser inclusiva o en amar, o en caer en una dictadura pastoral ante el pecado que pueda traer la persona? Ok, hay un punto en algo bien importante, y es lo que dice ese texto en 1 Corintios 5, es el orgullo. La persona que llega a la iglesia cargada de pecado, con todo el macundal de pecado completo, con todo su bolso de pecado, pero que llega porque conoció a Dios y quiere conocer más de Dios, esa persona tiene la humildad suficiente para abrirse, para decir, que tú le puedes decir, mira, Dios te ama, Dios perdona tu pecado, Dios te quiere transformar de nuevo, ya tú creíste, entonces ahora tienes que conocer la nueva identidad. Y esa persona dice, no, pero yo soy así. Y ahí tú le puedes confrontar diciéndole, pero en amor, diciéndole, mira, ¿estás tú lo suficientemente abierto para decirle a Dios, Señor, si hay algo que yo estoy creyendo mal, muéstrame? Señor, si hay algo en tu palabra que tú me puedas revelar acerca de mí, estoy dispuesta a recibirlo. La persona que viene cargado de pecado, pero tiene un encuentro con Dios, por lo general está abierta a recibir de Dios una enseñanza diferente. ¿Me explico? O sea, esa persona está abierta. Yo llegué a la iglesia y cuando me acuerdo yo decía groserías y lo decía frente a todo el mundo porque para mí era normal. Y el pastor me dice, hijo, resulta que delante de Dios eso tal cosa. Ah, yo digo que está bien, entiendo. Entonces, es en la medida que esa persona, porque está abierta por el amor de Dios, esa persona está dispuesta a someterse. Por eso yo les he dicho, cuando tú te enfocas en el amor y en la presencia, cuando la persona tiene ese impacto de la presencia del amor de Dios, entonces la persona se somete, quiere rendirse. Y allí lo puedes guiar en esa dirección. Si él te dice, no, pero es que yo creo que yo nací así, ahí tú le dices, mira, yo entiendo que tú creas eso, pero tú estarías dispuesto a que Dios desafíe lo que tú crees, mostrándote la verdad de lo que Él es. Y allí esa persona tiene una disposición diferente. Es muy distinto a aquel que llega a la iglesia diciendo, no, yo nací así, así soy, y esta es mi realidad y punto, y no me importa más nada. Esa persona está en una posición de jactancia, no está abierta a nada, ahí el caso es diferente. No sé si ves es una pequeña diferencia entre la disposición del corazón, entre el que está abierto y el que está completamente cerrado. ¿Es que respondí? Sí, ok. Sí, exacto. Está bien. ¿Qué pasa cuando una persona, ¿no? Se convierte, ¿no? Y como bien dice, se olvida de que aquello pasó, ¿no? Porque es una nueva criatura en Cristo, pero esa persona tiene una recaída siendo creyente y se hunde. ¿Qué se puede hacer con esas personas? Capítulo 5. Allí yo comparto mis propias caídas en el proceso. No ha pasado, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser más de 10 personas, ¿no? Sí. Te machacan, ¿no? Cuando, bueno, pero es que te caigo siendo creyente, ¿no? Ajá. Entonces se hunden, ¿eh? Sí, yo aquí comparto una caída que tuve y cómo el Señor me restauró de esa caída, cómo me mostró que yo caí fue por haber creído una mentira y me restableció y me mostró la verdad. Y yo le dije, Señor, pero yo caí conociéndote. Y entonces, yo le dije, yo necesito que tú me des una historia de restauración en el Nuevo Testamento. Porque todo el mundo me hablaba de David. No, que David conocía al Señor y el resto. No, yo decía, el Espíritu Santo no estaba en David como está en mí. Él a mí, tú vives en mí, yo soy tu templo, tú y yo. Y yo no quiero una restauración del Antiguo Testamento, dame una del Nuevo Testamento. Una restauración sexual del Nuevo Testamento. Y en eso el Señor me mostró algo muy fuerte sobre el hijo pródigo. Y Él me dice, el hijo pródigo era hijo cuando estaba en la mesa. Ya en la mesa Él tenía comunión con el Padre, Él tenía intimidad con el Padre y Él se fue. Después de haber conocido, después de estar con el Padre, después de tener relación con Él se fue al mundo, Él cayó, Él pecó, Él se perdió y cuando volvió, porque tenía hambre, no porque quería volver al Padre, su Padre lo restituyó. Me dijo,
aquí tienes la historia de restauración de alguien en el Nuevo Testamento y fui yo el que la conté. Ya no me importa lo que hiciste, vuelve, te estoy restaurando. Entonces, todo el capítulo 5 se llama caídas por incredulidad. Y ahí enfoco cómo el Señor restaura después de una caída y cómo el propósito no es que te quedes en la caída, sino aprender por qué razón, qué es lo que no estabas creyendo respecto a la verdad y cómo renovarte en esa área y seguir caminando en victoria. De nada. Yo sé que mucha gente no habla del lado oscuro de sus procesos, pero bueno, no es mi caso. ¿Tiene alguna otra pregunta? Por allá hay otra pregunta. Jimmy. Carlos, hermano, primero muchas gracias por lo que estás compartiendo. Amén. Mucha bendición y creo que puede ser aplicado a cualquiera de nosotros, todo el proceso de que hablas. Cambiando el nombre del pecado, al final pasamos por un proceso igual o similar. Yo quería preguntarte, porque estoy de acuerdo totalmente contigo en que el cambio, la transformación viene por comprender la gracia de la cruz y la resurrección en nuestra vida y que uno tiene que rendir su gracia, esa parte. Pero quería preguntarte, ¿qué papel tú crees que juegan las disciplinas espirituales en los creyentes para también transformar, cambiar la oración, el ayuno, la lectura de la palabra? Un poquito, ¿qué papel juega todo eso? Ok. Quizás yo no lo entiendo como disciplinas espirituales, pero lo entiendo más bien como una necesidad. Para mí, las disciplinas espirituales forman parte de... que me cuesta entender, pero creo que mis disciplinas espirituales tienen más relación con la renovación de la mente. Pero para la renovación de la mente se requiere intimidad, se requiere relación. Yo, al principio de mi encuentro con Dios, yo pasaba escuchando 7 horas de prédica, yo quería conocerlo más, era un tema de relación, yo quería conocerlo. Yo le preguntaba, Señor, ¿y qué pensabas tú cuando hiciste esto? ¿Y qué pensabas tú cuando dijiste esto? Y yo le hacía preguntas como un hijo a un padre. Y yo andaba en la calle y le decía, y este árbol te quedó tan bonito, ¿y qué estabas pensando tú cuando hiciste esto? ¿Y dónde sacaste tú los colores? O sea, de verdad, yo lo quería conocer. Y para mí esa era mi forma de estar todo el tiempo orando, era que yo estaba todo el tiempo hablando con él. Y yo le decía, a ti te deben gustar los carros, los coches, porque los haces muy bonitos, has inspirado a la gente a hacerlos muy bonitos. O sea, yo parecía un niño. Y yo pasaba todo el tiempo en este plan. Yo no buscaba nutrirme necesariamente por medio de libros, yo buscaba nutrirme con él. Y sí, él me llevaba libros, él me llevaba otras cosas, pero yo buscaba esa nutrición con él. No era un tema de disciplina de que hay que hacer esto y esto y esto. Era casi una necesidad. Era un saber que no tenía sentido seguir intentando de comprender cosas en mi mente cuando él, que conoce el pasado y el futuro, que conoce la eternidad, que es sabio como no hay nadie más, está conmigo y quiere revelarse a mí. Entonces, creo que era la comprensión de quién es él, la comprensión de su persona, es lo que me ayudó, es lo que hacía y lo que sigue haciendo que yo quiera pasar más tiempo con él. Entonces, no lo hago porque sea parte de mi proceso de renovación, sino que el conocerlo hace que yo quiera pasar más tiempo con él. Entonces, yo en todo el libro yo creo que dejo ver eso. Y yo siempre promuevo en el libro un plan de lectura que dejo al final para cómo desarrollar esa relación, esa intimidad con él profunda. Yo recuerdo en una oportunidad, por ejemplo, en una oportunidad yo estaba leyendo en el Antiguo Testamento en el Templo de Salomón. ¿Quién ha leído sobre el Templo de Salomón? ¿Okay? Bueno, yo estoy leyendo sobre el Templo de Salomón y en el acto que estoy leyendo me llega un pensamiento de hace años atrás, cuando recuerdo que yo leí sobre ese templo, yo no tenía todavía esa relación con él, y yo leo sobre el Templo de Salomón y yo veo que eso está tan lujoso, ostentoso, lleno de oro, de detalles, una cosa tan exclusiva. Y yo me digo, bueno, pero ¿qué necesidad tiene Dios de vivir en un lugar así? O sea, ¿qué necesidad tiene Dios de ser tan no sé, cifrino, tan creído? ¿Qué necesidad tiene? En lugar de vender todo eso y darlo a los pobres y adorar a Dios al aire libre, ¿qué necesidad tenía Dios? Eso era como yo pensaba. Y resulta que ahora tengo mi relación con él, estoy leyendo este texto, y cuando leo allí, Espíritu Santo me recuerda eso. Me recuerda que yo había tenido esa pregunta. Y allí es como que me descarga esto. Y me dice, ustedes conocen los tipos y antitipos. En el Antiguo Testamento hay imágenes de cosas que representan algo en el Nuevo Testamento. La sangre de los animales sacrificados era referencia de la sangre de Jesús. El aceite era referencia del Espíritu Santo.
El maná era referencia de Jesús también. O sea, hay cosas en el Antiguo Testamento que son referencias en el Nuevo Testamento. Y allí el Señor me dice, y el templo de Salomón, con toda su belleza, toda su ostentación, todo su lujo, todo su detalle, toda su complejidad, es una referencia, es una imagen del que es mi templo hoy. Y digo, Señor, pero tu templo hoy soy yo. Y Él me dice, sí. Ese templo, con todo lo que costó, y con toda la belleza que es, y con toda la complejidad que tiene, es solamente una imagen de cómo yo te veo a ti. Y allí me muestra y me dice, y ese templo con todo lo que costó, con todos los millones de dólares que pudo haber costado, no costó lo que uno solo de ustedes costó, que fue mi sangre. Porque ni todos los millones de dólares del mundo pueden pagar una gota de mi sangre, pero fue toda mi sangre el pago por cada uno de ustedes. Así te veo. Ese templo es una imagen de cómo yo te veo. Entonces, cuando yo vi eso, cuando yo vi mi valor delante de Él, y cuando vi cómo Él me veía, porque la realidad es que Él, una vez que Jesús vino, rompió el poder del pecado, resucita, sube, Espíritu Santo viene con poder y fuerza a vivir en nosotros, a hacernos su templo, a tomarnos, a hacernos su morada, y hacernos ese lugar donde Él quería vivir. Cuando Él me muestra eso, yo entendí cuál era mi valor delante de Él. Entonces, esa experiencia es lo que a mí me mueve a seguir buscándolo, y a seguir queriendo, y a seguir más, y a buscar más, y a profundizar más. Yo siempre me había visto como alguien sin valor, pero ahí Él me está mostrando cuál es mi valor. Entonces, cuando Él me muestra mi valor, yo digo, Señor, entonces, ¿qué fue lo que hice con este templo? Yo este templo hice una casa de ladrones. Yo hice negocio con un montón de ladrones, pero ahora viniste tú, Jesús, y echaste fuera a todos estos ladrones y me llamaste de nuevo casa de oración. Esa es mi verdad hoy. Entonces, cuando Él me muestra eso, yo lo que quiero es seguir pasar tiempo con Él, es continuar a pasar tiempo con Él. Y luego me mostró otras cosas, y me mostraba, y me mostraba, y me muestra, y me muestra. Entonces, yo creo que la disciplina espiritual termina siendo fruto de esa comprensión de su amor por mí. Y cuando se me apaga la disciplina espiritual, y cuando se me apaga el que no quiero, que paso más bien viendo Netflix en lugar de leer la Biblia, yo me acuerdo del primer amor. El primer amor, como lo dice en Apocalipsis, esto tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y qué piensa uno que es el primer amor? Uno piensa que es entonces, digo yo, entonces tengo que ponerme a escuchar unas 7 horas de prédica como hacía al principio. Tengo que ponerme a escuchar para acordarme cómo era en el primer amor. Pero ese no es el primer amor. El primer amor es que Él nos amó primero, y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. Entonces, cuando yo vuelvo al primer amor, es que vuelvo al hecho de que Él me ama y me amó primero. Entonces, cuando vuelvo a ese hecho de que Él me amó primero, y me medito en que Él me amó primero, y reposo en que Él me amó primero, es que inmediatamente ya lo amo. Es que quiero más de Él. Y entonces digo, Señor, ¿sabes qué? Nadie me ha amado como tú. ¿Qué me quieres decir hoy? Y me pongo a pasar tiempo con Él. Entonces, la disciplina termina siendo como una consecuencia de la comprensión de su amor por mí. Y en ese estado, es que por eso no lo veo como una disciplina, es en ese estado camino. ¿Me explico? No sé si con eso respondí. Hola, ¿cómo está, hermano? Quería hacer una pregunta en cuanto a personas que son bautizadas, que tienen una membresía de una iglesia, y cómo evangelizar a una persona homosexual que ya conoce el Evangelio. Y había la segunda pregunta que cómo no caer en la trampa cuando hablamos de que todos somos pecadores, que es verdad, pero una cosa es pecar, otra cosa es vivir en el pecado, ¿no? Permanecer en el pecado. Entonces a veces las iglesias se acomodan en decir que como todos somos pecadores, todos tenemos un derecho a pecar, a ser pastor, a ser diácono, a ser miembro de una iglesia, y ahí de ahí se agarra la iglesia inclusiva. Pero hay muchas iglesias que no se consideran inclusivas, pero sí son cómplices con su actitud. Entonces a veces caemos en la trampa de Dios es amor, todos somos pecadores y todos tenemos derecho a... Entonces quisiera que me diera un poquito... Ok, pero se me olvidó ya la primera pregunta. Una persona que es homosexual, pero que... que conoce ya el Evangelio, ¿cómo se le habla? Ok, cuando la persona conoce el Evangelio y ya, digamos que es bautizada, conoce el Evangelio y sigue pecando, en mi comprensión y según mi experiencia con miles de personas, que sigue siendo una pequeña experiencia, yo entiendo que esa persona comprende una parte del Evangelio, no lo comprende completo. Cuando yo me enfocaba en explicar el Evangelio completo, la cruz y la resurrección, entonces allí la gente me dice, pero yo no había creído eso. Yo no había creído la otra parte.
Yo no había creído que Él me había transformado. Yo no había creído que en la cruz Él había borrado, pero que en la resurrección Él me había dado una nueva naturaleza. Esa parte no la había comprendido. Y por eso me mantuve en pecado. Y eso lo explico más a detalle. Pero es mi comprensión, el cristiano que se mantiene en pecado es porque o no ha creído nada o no ha comprendido la verdad de toda la cruz y toda la resurrección en su vida. Y por eso se mantiene en el pecado. O cree mal algunos versículos, se considera más pecador que santo, se considera más pecador que perdonado, se considera más pecador que nueva criatura, y por eso se mantiene en pecado. Yo se lo digo a la gente, no te enfoques en no pecar. Hay muchachos que me dicen, mira, Carlos, estoy contento porque tengo 3 semanas sin ver pornografía. Y yo dije, ay, Dios mío, va a caer. Porque mientras tú más te enfoques en no caer, vas a caer. Pero yo le dije, ¿qué tal si cambiaras el enfoque y te pusieras a meditar y a contar los días que tienes pensando en que Él borró tu pasado, que perdonó tu pecado, que eres una nueva criatura, que tienes su espíritu? ¿Qué tal si tú te enfocaras en meditar lo que Él ya hizo por ti y que cuentes los días? Y cuenta los días. ¡Wow! Tengo 3 semanas creyendo que Él me hizo de nuevo. Tengo 1 mes creyendo que Él borró mi pasado. Tengo 3 meses sabiendo que soy uno con Él. Tengo 1 año sabiendo que soy su templo. ¿Qué tal si nada más te enfocas en creer lo que Él ya hizo por ti? Te aseguro que tanta luz echará fuera las tinieblas. Y con respecto a las iglesias inclusivas, realmente es comprender eso. Ellos no entienden para nada la vida en el Espíritu. Entonces, si la gente va a andar pecando como les da la gana, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios? Si tú no vives por el Espíritu, entonces, ¿cómo es que eres cristiano? ¿Cuál es el cristianismo que tú crees? Yo se lo he dicho, yo tuve conversaciones con muchachos inclusivos y me dice, yo soy cristiano, no sé qué cosa, ni entendí lo que me dijo. Yo le dije, ajá, pero ¿qué entiendes tú? Bueno, que Jesús nos dio el ejemplo para caminar en esta vida. Yo le dije, no, Él no dio el ejemplo. Tú pareces un político. Me dice, no, ¿qué fue lo que hizo Jesús por ti? Le dije, ahí está tu punto. Tú estás defendiendo un movimiento político, tú no comprendes el Evangelio. Tú no has comprendido esta verdad y esta verdad y esta verdad. Y no tiene nada que decir.